Muy buenos y bendecidos días tengan en el nombre de Cristo Jesús. Es un privilegio el que me ofrece el pastor Raúl, la pastora Diana, de llevar el mensaje en este día. Agradezco a los hermanos de Centro de Plenitud también por este privilegio que me brindan. Gracias al Señor. Vamos a orar al Señor para pedir que nos guíe en esta mañana. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre, agradeciendo este maravilloso privilegio, Señor, de hoy con nuestros hermanos poderte alabar, poderte adorar y poder compartir la palabra, poder compartir esa enseñanza que has puesto en nuestro corazón y como dijo Pedro, de lo que tenemos damos, de eso que has puesto en nosotros queremos compartir con nuestros hermanos, pero para ello necesitamos de la ayuda de tu Espíritu Santo, su directa intervención en este momento, Señor, para que tome control de las situaciones, de los tiempos, de las personas y de cada una de las cosas, equipos y demás cosas, Señor, que son necesarias para esta transmisión. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En este día vamos a hablar de algo que es muy frecuente en las iglesias y fuera de ellas. Nosotros estamos en un tiempo de circunstancias especiales y nos está correspondiendo vivir un tiempo histórico complejo, difícil, pero no deja de seguir operando las actitudes humanas y nosotros debemos tener conciencia de esas actitudes, de esa manera en que nosotros reaccionamos y actuamos ante los estímulos externos. Y hoy vamos a tratar de un tema que es frecuente, pero también a la vez es fuente de conflictos, de dificultades y de algunos criterios encontrados, porque hay quienes opinan de una manera y quienes opinan de otra. Hoy vamos a hablar de una palabra muy sencilla, juzgar. Y la pregunta que quiero hacer y que quede clara y definida esta pregunta es, ¿tenemos el derecho o la autoridad para juzgar a los demás? Esa es la pregunta con la que hoy quiero resolver esta circunstancia de esta predicación. Nosotros debemos saber si tenemos el derecho y la autoridad para juzgar. Pero antes de entrar en materia, antes de entrar digamos, en la parte central, vertebral de la predicación, considero que es necesario hacer algunas definiciones y claridades desde la parte de la comprensión de la definición de la palabra. Encontré una definición en internet de las muchas que hay y me llamó la atención una y traje y la copié y entonces voy a transmitírsela a ustedes. Dice, definición de juzgar. Se denomina juzgar el acto mediante el cual se realiza una valoración de hechos y circunstancias a efectos de tomar una decisión con respecto a algo. Si nosotros nos basamos en esta definición, que es muy parecida en diferentes medios y diferentes redes, me parece que es una definición realmente incompleta y que le falta contexto. Por eso quiero, antes de entrar en nuestra visión doctrinal, teológica, de fe, quiero entrar a unos conceptos que de pronto serán un poco tediosos, pero que son necesarios para la comprensión del tema. La definición que acabamos de dar es incompleta. Por eso vamos a dar claridad de la palabra juzgar. En mi opinión, muy particular, la palabra juzgar solo se debiera aplicar a los seres humanos. Pero se requiere un elemento adicional. El juzgar requiere algo contra lo cual comparar, ¿sí? Y esos son unos parámetros, una escala que pueden ser valores éticos, morales, legales, valores de común aceptación o valores que están dados por la tradición o valores que están comúnmente aceptados porque son de beneficio común o definir
unos parámetros sobre los cuales nosotros haríamos una evaluación. Entonces, normalmente se debe aplicar a las personas en la naturaleza porque son las personas las únicas que tienen ciertas características. Las personas son las únicas que tienen conciencia de sí mismas, o sea, no hay ningún ser vivo en la tierra que tenga conciencia de sí misma y que tenga conciencia del ambiente que la rodea. Los animales viven en un ambiente y se acostumbran, marcan el territorio, porque a través de su olfato es que ellos determinan que están dentro del territorio que les pertenece. Ellos no pueden identificarse a sí mismos e identificar su medio ambiente, no tienen esa capacidad. También los seres humanos somos los únicos que tenemos conciencia de los demás y de la relación que tenemos con los demás. Tenemos algo que no tienen los animales. Los animales se guían por instintos. Nosotros tenemos capacidad de decisión. Nosotros tenemos voluntad. Nosotros tenemos conciencia. Y nosotros normalmente conocemos las normas éticas y morales o legales que rigen nuestro medio ambiente. Nosotros de alguna manera como colombianos entendemos que estamos bajo una constitución y mal que bien algunos la conocemos, pero en general sabemos cómo comportarnos dentro de esas normas legales. Entonces, el comparar nuestras actuaciones contra esas normas legales, éticas o morales es lo que determina el proceso o la acción de juzgar. Es decir, si nuestras actuaciones están de acuerdo a esos parámetros normalmente establecidos y normalmente aceptados. Esto es un concepto general que queremos tener en cuenta. Pero hay una serie de palabras que nos ayudan a ampliar la visión de juzgar. Juzgar es evaluar, juzgar es conceptuar, juzgar es deliberar, opinar, emitir un juicio, determinar un criterio, valorar, comparar contra una escala de valores. Más o menos este es el contexto de lo que significa juzgar. Pero es claro que el juzgar se debe aplicar a las personas. Cuando nos referimos a las cosas y a las situaciones, lo que nosotros realmente hacemos es un diagnóstico de si esas cosas o esas situaciones nos convienen. Normalmente lo que realmente se debe juzgar es a las personas en sus actuaciones con respecto a algo que está ya normalmente establecido. Juzgar significa hacernos consciente de las causas y de las consecuencias de las acciones de las personas. Hacernos conscientes de cuánto y cómo afectan mis acciones a las demás personas. Saber si esas afectaciones son negativas o si son positivas. Y saber si están dentro del estándar, dentro de la norma, dentro de la ética, dentro de la moral, dentro de lo ilegal. Eso es juzgar. Pero nosotros tenemos un contexto que es buscar esa escala de valores. ¿Sí? Buscar esa escala de valores donde debemos actuar, donde debemos reaccionar. Pero el problema es que no todas las personas tienen la misma escala de valores. La escala de valores, aún en nuestro contexto del país Colombia, nosotros tenemos diferentes escalas de valores. Es muy diferente analizar o juzgar de alguna manera las actuaciones del pueblo costeño a juzgar las actuaciones y la forma de actuar del pueblo andino, o del pueblo llanero, o del pueblo del Pacífico, o del pueblo de Nariño, por decir algo. O sea, cada región tiene una escala de valores diferente. Entonces las actuaciones de las personas difieren en la medida en que su escala de valores cambia. Entonces esto nos mete en un problema muy difícil. Nosotros no podemos aplicar nuestra escala de valores a otra región. No podemos aplicar nuestra escala de valores a otra manera de ver la vida. Entonces,
nosotros ahora que nos adentramos en lo que nos corresponde a nosotros, que es nuestra fe, que es nuestra religión, son nuestras creencias, vamos a tener que saber que cada persona actúa de manera diferente de acuerdo a su fe, de acuerdo a la doctrina que practica, de acuerdo a la escala de valores éticos que esa religión le establece. Entonces, aparece algo que se llama la imposibilidad filosófica de juzgar. Ojo, imposibilidad filosófica de juzgar. Yo no puedo juzgar, por decir algo, a una persona que vive en la zona oriental del mundo, que vive en el Medio Oriente. Sus costumbres, su religión, su doctrina, su tradición, ha enseñado y lo ha dirigido a actuar de una manera. Yo tengo imposibilidad de juzgar a esa persona desde mi escala de valores, desde mi fe, desde mi doctrina, como él tampoco podría juzgarme a mí desde su escala de valores. Entonces, tenemos que tener claridad en eso. Si la escala de valores de otra persona es diferente a la escala de valores míos, pues yo no tengo posibilidades, tengo una imposibilidad filosófica de evaluar o de juzgar. Pero entonces, ¿cómo hacemos para la predicación y cómo lo hacemos desde el ambiente nuestro y desde nuestra fe? Vamos a partir del hecho de nuestra escala de valores, de lo que nosotros somos. Entonces, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos cristianos. Creemos en Cristo Jesús, creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos que la Biblia es la palabra de Dios y creemos que los elementos éticos y morales de la Biblia son los que nos corresponde a nosotros y sobre esos debemos actuar. Entonces la pregunta es que nosotros seremos juzgados por el actuar dentro de los parámetros éticos y morales que nos expresa la Biblia, que es nuestra fuente de guía y es nuestra fe y es nuestra doctrina. Entonces ya estamos parados en los creyentes en Cristo, los creyentes en la Biblia, los creyentes en el Espíritu, porque el no creyente está parado en otros parámetros y está parado en otra doctrina de vida, no filosófica ni religiosa, en otra doctrina de vida. Entonces, ya podemos decir que de entrada nosotros tenemos que reconocer nuestra imposibilidad de juzgar a los demás si ese otro está parado en una escala de valores diferente. Pero ahora, nosotros que creemos que nuestra fe, que nuestra religión, que nuestra doctrina es la correcta, ahora sí hagámonos la pregunta. ¿Tenemos el derecho o la autoridad para juzgar a los demás ya como cristianos, ya como personas que creemos en Cristo Jesús y que determinamos nuestra escala de valores en la Biblia? Entonces, hagamos un recorrido por la Biblia, que es nuestra escala de valores, y definamos qué dice la palabra con respecto al juzgar a los demás. Y quiero que me acompañe a la palabra y le voy a dejar aquí los versículos bíblicos para que usted tenga la oportunidad de buscarlos con más tiempo y disposición en su casa y pueda repetir este culto de Centro de Plenitud que creo que queda en YouTube. Entonces, vayamos a la palabra. Buscamos en Romanos capítulo 2, versículo 1 y 3. Y perdón, corrijo que quedó un error en la lista. No es la traducción del lenguaje actual. Es la nueva versión internacional la que yo voy a leer. Me disculpan por el error que está ahí en la forma de escribir. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice en la nueva versión internacional. Ojo con lo que dice. Y de entrada vamos directo, vamos fuerte. Dice la palabra del Señor. Por tanto, no tenéis excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgues a los demás. Ojo, de entrada,
La palabra nos está diciendo que nosotros no tenemos excusa si nos ponemos en el oficio de juzgar a los demás. No tenemos excusa. Se considera como una falta a la doctrina ético-moral de nuestra palabra, que es la Biblia. Entonces, Romanos capítulo 2, 1 y 3 dice, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? Muy fuerte, muy claro y muy definido. La palabra me está diciendo a la pregunta que nos hacemos, ¿tenemos el derecho o tenemos la autoridad para juzgar a los demás? La palabra me está diciendo clara y categóricamente que no. Me está diciendo que yo no tengo excusa por la cual yo tenga derecho o autoridad de juzgar a los demás. Ojo, no tengo excusa. Así esa persona me haya hecho mal, así esa persona me haya causado un perjuicio. Existen los parámetros y las normas legales en cada territorio del mundo para que los hechos de las personas a la luz de la ley sean juzgados como delitos o como daño a las personas o como daño al bien común. Pero cuando somos cristianos, nosotros no tenemos derecho a juzgar. Y aquí quiero abrir un paréntesis y quiero hacer una claridad. Cuando nosotros evaluamos a las personas, cuando nosotros miramos cómo actúa una persona, estamos en derecho de hacerlo. Porque nosotros tenemos algo que se llama instinto de conservación. Y nosotros no podemos negar que el conocimiento de las actitudes y de las acciones de las personas no nos lleven a tomar las prevenciones necesarias para evitar que esa persona me haga daño. Lo que sucede es que yo no puedo emitir o dar un castigo, un juicio, como diría la Biblia. No puedo ser quien determine el castigo y aplicarlo. Yo no puedo ser parte ofendida, yo no puedo ser juez y yo no puedo ser quien ejecute el castigo. Y por eso nosotros tenemos que entender a la luz de la palabra que no tenemos excusa, que no nos valida de ninguna manera la palabra para que nosotros juzguemos a los demás. Estoy hablando de juzgar para castigar. Yo no estoy hablando de juzgar o de evaluar las acciones de una persona para no tomar las prevenciones, porque si sabemos que esa persona asesina, que esa persona secuestra, que esa persona roba, pues yo tengo que tomar las prevenciones en mi derecho a la conservación de mi salud y de mi vida para que yo pueda actuar. Pero lo que sucede con el castigo, yo lo debo trasladar y delegar mis derechos a la ley y a las normas legales que están establecidas. Pero también me dice la palabra que nosotros, o me da una prevención, me está diciendo que nosotros evaluemos, que nosotros miremos nuestro corazón, porque puede suceder que de aquello que insistimos en juzgar a los demás, sea porque es fuente de nuestro propio pecado y nos reconocemos en los demás haciendo lo que nosotros somos o lo que nosotros hacemos. Esa es una prevención que hace la palabra. Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. Revisemos. Porque a veces nuestra intención o nuestra necesidad de juzgar a los demás está enfocada en nuestros propios pecados. Lucas capítulo 6, versículo 37. Dice la palabra, para claridad, no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. ¿Qué quiere decir la palabra con esto? Nosotros no podemos pedir justicia sin que esa justicia primero se aplique a nosotros. Si nosotros
vamos a Cristo Jesús, al Padre o al Espíritu Santo, en una oración para pedirle a Él justicia en función de lo que la otra persona me haya hecho, tengo que ser consciente que la justicia no se aplica solamente a esa persona. Esa justicia se aplica a mí en relación a esa persona. Porque la parte legal es humana, porque las leyes son humanas, pero la justicia divina se aplica total y cabalmente primero en mí y luego en los demás. Entonces, la palabra me dice, no juzguen y no se nos juzgará. No condenemos y no nos condenarán, porque no podemos desconocer que nosotros somos pecadores, que nosotros le fallamos a Dios, que nosotros podemos ser objeto de condenación, pero que si nosotros perdonamos, que si nosotros no condenamos, que si nosotros no juzgamos, pues tendremos la oportunidad de saber que por la benignidad que nosotros aplicamos sobre los demás, esa benignidad se va a aplicar en nosotros. Y entonces tendremos mayor oportunidad. Hablemos ahora de quién realmente tiene el derecho, a quién le corresponde la potestad de juzgar o de juicio, como realmente dice en la Biblia. Hebreos 10:30, dice la palabra del Señor. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. El único que tiene la potestad, que tiene el derecho, que tiene la autoridad de juzgar es el Señor. Y ese derecho que tiene el Padre de juzgar en justicia divina, plena y perfecta, fue trasladado a Cristo Jesús. Porque es que tenemos también que recordar que es Cristo Jesús no solamente es nuestro Salvador, sino quien al final nos juzgará por nuestros actos. Dice la palabra en Juan 5:27, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. ¿Quién nos va a juzgar en los tiempos finales? Cristo Jesús. Entonces, desde el principio la palabra nos está diciendo que nosotros no tenemos derecho ni autoridad para juzgar, que esa autoridad recae plena y absolutamente en el Padre, y el Padre la ha delegado a Cristo Jesús como su Hijo, le delegó todo derecho legal. Y quiero que veamos un ejemplo práctico de que ni siquiera los hombres ni los ángeles pueden juzgar. La palabra me dice en Judas capítulo 1, versículo 9, ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo, que el Señor te reprenda. Es lo único que nosotros podemos hacer. O quizás no lo único, pero es nuestra posición, la del arcángel Miguel. Aún al diablo, ¿quién no sabe que el diablo es culpable? ¿Quién no sabe que al diablo al aplicarse la justicia va a ser condenado? Él es el primer condenado, él es el primer derrotado en juicio, pero ni siquiera el arcángel Miguel tuvo el atrevimiento de pronunciar una palabra de maldición en contra del diablo, sino que él entendió que toda potestad y autoridad y derecho legal para juzgar está en Dios. No nos podemos atrever nosotros a juzgar a los demás. Nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios de perdón. Nuestro Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo para morir por nosotros, que nosotros somos de hecho culpables por el pecado. Cristo Jesús, cuando estuvo en el mundo, ni siquiera a la mujer adúltera, que estaba claro y definido por la ley, que debía ser juzgada de determinada manera, ni siquiera a ella juzgó, sino que la perdonó con la condición de que no volviera a pecar. ¿Cómo nosotros nos atrevemos a juzgar las actuaciones de los demás? Y estoy hablando desde el punto de vista de los creyentes en Cristo Jesús. Nosotros como cristianos, como
creyentes, como quienes debemos manifestar la personalidad y el carácter de Cristo, no nos podemos atrever a juzgar a los demás, porque nosotros podemos evaluar todas las situaciones, podemos evaluar todas las circunstancias, podemos evaluar los riesgos que significa una situación, una cosa o una persona y tomar las prevenciones necesarias para que no se nos cause mal. Pero el proceso de justicia le corresponde única y exclusivamente a Dios. ¿Por qué nosotros no tenemos derecho de juzgar? Vamos a la palabra en Jeremías 11:20. Dice la palabra en Jeremías 11:20. Pero tú, Señor Todopoderoso, que juzgas con justicia, que pruebas los sentimientos y la mente, déjame ver cómo te vengas de ellos, porque en tus manos he puesto mi causa. Esa es la posición en la que Jeremías nos enseña que si una persona nos hace mal, nosotros podemos decirle al Señor que Él tome la causa, que Él maneje nuestra causa y que Él aplicará justicia. Pero también quiero que leamos en Hechos 8:22. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esta o esa mala intención. Romanos 8:27 dice la palabra, y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. También les dejo para que ustedes lean Lucas 16:15. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que evaluar ahora? Reconocemos que no tenemos la autoridad ni el derecho para juzgar, pero debemos entender por qué no lo tenemos. Porque resulta que nosotros como seres humanos, materiales, manejados por la razón, la lógica y esta carne, no tenemos el panorama espiritual completo. Nosotros no podemos conocer las intenciones de las personas. Nosotros no podemos conocer las motivaciones que llevaron a una persona a actuar de determinada manera. Y si hablamos de lo espiritual, nosotros no conocemos las influencias que el enemigo está ejerciendo en esa persona para que actúe de esa determinada manera. Hay decisiones del hombre que toma y asume como parte de su personalidad y de su forma de ser. Pero nosotros no podemos conocer la intención de su corazón. Entonces, el único que tiene el panorama y la visión completa de por qué un hombre actúa bien o mal, solamente la tiene Dios. Y solamente a través del Espíritu Santo, Él conoce, no que solamente, sino que a través del Espíritu Santo, Él conoce lo que está en lo más profundo de cada ser. Nosotros no podemos saber con qué influencia del maligno, con qué intención, por qué razón, por qué necesidad una persona actúa de determinada manera. Entonces, eso nos niega a nosotros la posibilidad o el derecho o la autorización para juzgar a los demás. Por eso la palabra del Señor dice que la venganza, que la justicia está en el Señor. ¿Qué consecuencias tiene el juzgar? ¿Qué consecuencias tiene para nosotros el que nosotros juzguemos? Entonces quiero que usted lea en su casa con detenimiento esos versículos que son muy conocidos con respecto al tema de juzgar y están en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Pero me quiero detener en los dos primeros. Dice la palabra, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. En la medida en que nosotros juzguemos, en la medida en que nosotros emitamos juicio contra las personas sin tener derecho, nosotros estamos dando autorización para que se nos juzgue también. Dice la palabra, porque tal como juzgues, se le juzgará. Y con la medida que midan a otros, les medirán a ustedes. Yo recuerdo hace unos días en una semilla, hablaba sobre lo siguiente. Hay muchas personas que viven en dos mundos diferentes. Viven, si a ellos lo ofenden, si a ellos los maltratan, si a ellos les hacen un daño, viven en la ley de Moisés. Pero si él es el que ofende y el que maltrata, vive en el nuevo pacto, en la gracia. Cuando otro le hace daño, que se le juzgue por la ley. Pero si es él el que hace daño, que se le juzgue por la gracia. No, nosotros tenemos que ser medidos como nosotros medimos a los demás. Si nosotros pedimos la aplicación de la ley de Moisés en
función de lo que otro me hace, yo también seré juzgado por la ley. Pero si yo pido justicia en función de la misericordia, en función del amor y en función del perdón, eso mismo yo recibiré cuando yo me equivoque, cuando yo peque, cuando yo erre el camino. Entonces, nosotros tenemos que tener claro, pero hay un tema que está en el versículo 5 que quiero que usted tenga en cuenta. Nosotros, o la palabra llama hipócrita a aquellos que teniendo una viga en su ojo pretenden criticar la paja que tiene el otro. Dice la palabra, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verán con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Quiere decir que el problema no es en sí el pecado que yo tengo, el pecado del otro hermano. El problema es que teniendo una viga en mi ojo, imagínense, una viga en mi ojo, yo tengo una visión distorsionada de las cosas. Cuando nosotros hablamos de nuestro corazón, nuestra palabra nos enseña que no hay nada más corrupto, retorcido y oscuro que nuestro propio corazón. Pero si nosotros estamos viviendo en un pecado, nuestra visión se distorsiona de tal manera que quizás nosotros estamos viendo ese mismo pecado en las otras personas. Entonces no se trata ni de juicio ni del pecado en sí, se trata de que nos imposibilita el juzgar porque nuestra visión está distorsionada. Quiero que lo tenga en cuenta. Dediquémonos a sacar las pajas de nuestros ojos o las vigas que tengamos en nuestros ojos. No para juzgar a los demás, sino para entender que los demás están bajo influencias del enemigo, que tienen circunstancias especiales y específicas que los hacen actuar de determinada manera. Actuemos en misericordia, en gracia, en perdón. Porque esa es nuestra mayor ventaja cuando nosotros nos equivoquemos. ¿Cuál es nuestra actitud personal? Y quiero asumirla desde lo que le dijo Pablo a los Corintios. ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos asumir con respecto al ser juzgados y en lo personal? Dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 4. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes. Muy poco me preocupa que me juzguen ustedes. O cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que juzga es el Señor. O sea, la palabra está siendo tan contundente que no solamente me niega el derecho a juzgar a los demás, que me niega la autoridad de juzgar a los demás, sino que me está enseñando que ni siquiera mis actos pueden ser claramente evaluados o juzgados por mí mismo. Entonces, no me debe preocupar la evaluación de los demás. Debo actuar en justicia hacia los demás como la Biblia me enseña. Debo vivir como la Biblia me enseña. Pero el que opinen o no opinen los demás no me debe tener preocupado. Lo que sí me debe preocupar es el concepto que Dios emita de mí. ¿Cómo me está evaluando Dios? ¿Y cómo me va a juzgar Dios? Eso es lo importante, porque mis criterios también están distorsionados por el pecado. El cómo me evalúa a mí mismo también está distorsionado. Entonces mi actitud personal es la de reconocer total y absolutamente que toda soberanía y derecho de juzgar está solamente en Dios y que solamente Dios juzgará de manera correcta, de manera justa, de manera equilibrada. Yo lo invito, hermano, a que en este tiempo nos bajemos de ese pedestal en donde a veces nos subimos, creyéndonos que como cristianos tenemos el derecho de opinar o de juzgar sobre la vida, sobre las actuaciones de las otras personas, sobre su espiritualidad, por creer que nosotros sabemos algo más de la doctrina, porque creemos que somos hijos de Dios, nosotros tenemos derecho. No tenemos ningún derecho a juzgar. Pidamos misericordia. Pidamos benignidad, pidamos todo el amor de Dios sobre las personas que nos hacen daño. Esa es nuestra actitud correcta. Oremos al Señor para despedirlos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, por esta palabra. Permítenos, Señor, a través de la palabra, a través del conocimiento de tu palabra, entender los parámetros ético-morales con los que nosotros debemos vivir. Pero entender también
que los demás viven en otros parámetros, en otros estándares, y que nosotros tenemos imposibilidad de juzgarlos, no solamente porque están en otro ambiente y en otras medidas y en otras normas, sino porque tu palabra nos lo prohíbe expresamente. Nosotros, cuando seamos objeto de daño, cuando seamos objeto de mal, Señor, pedimos misericordia, pedimos piedad por esas personas, Señor. Que tú tengas misericordia, que tú tengas piedad en el momento de juzgar a esas personas, porque de esa manera yo lograré también misericordia y piedad dentro de mis actuaciones, dentro de mis errores. Padre Santo, quita de nosotros esa necesidad permanente de opinar y de meternos en la vida de los demás, en su espiritualidad, en sus relaciones, en su forma de vivir. Podemos evaluar las afectaciones que esas actuaciones pueden tener para mí y tomar las precauciones y las prevenciones necesarias. Pero dame la sabiduría, Señor, de no emitir juicios, de no permitirme a mí mismo compartir lo que otra persona está diciendo en contra de alguien más, Señor. Que eso quede cerrado en mi vida de tal forma, Señor, que no haya perturbación de mis emociones y de mis sentimientos al pretender juzgar a los demás. Reconozco, Señor, todo tu total y absoluto derecho a juzgarnos. Tú tienes el panorama y la visión completa, Señor. Ayúdame a contener mi espíritu, mi ser y mi carne, cuando pretendo meterme en donde a mí no me han llamado, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y yo los bendigo, hermanos, también en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.